Y otras líneas de desinformación, porque no han sido las únicas alrededor de este tema y de la negociación con Estados Unidos. Por ejemplo, hoy en Reforma, en su sección, en su editorial Templo Mayor, hicieron una lectura de los hechos, pues exagerada o amarillista, al señalar que ya la presidenta Claudia Sheinbaum tiene el encarguito, como si hubiera recibido órdenes de Kristi Noem, de compartir datos biométricos de los ciudadanos mexicanos, planteando esta solicitud como un amago en contra de nuestro país, sumado a la imposición de aranceles de Donald Trump, algo que la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró en la mañanera del pueblo del día de hoy y lo desmintió. Aseguró que México se coordinará, pero no se subordinará a ningún país, y reiteró que como presidenta de la República solo le responde al pueblo de México, que también en temas de seguridad, tanto México como Estados Unidos deben absorber su responsabilidad, tanto en el tráfico de drogas como el tráfico de armas, como dos variables que conjuntan el panorama de seguridad de la región, y aclaró en este caso de los datos biométricos que nuestro país no cuenta con una identidad, con una base de datos biométricos, por lo que el segundo acuerdo no se firmó y esta petición de entregar datos biométricos del gobierno al gobierno de Estados Unidos no se realizó. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum cómo desmiente ya esta campaña de desinformación que tenía horas en los medios de comunicación. ¿De los migrantes o de los delincuentes? Sí, principalmente en migración, pero nosotros pues no tenemos esos datos biométricos para empezar. Entonces se trabaja, se colabora y se analiza pues la solicitud que hace el gobierno de los Estados Unidos, y en la medida de lo posible pues se coordina y se comparte información para la seguridad de las y los mexicanos. Nada tiene que ver esto con la iniciativa que envió al Senado para el registro de... No, nada tiene que ver. No, es muy distinto. No, la iniciativa que enviamos al Senado tiene que ver con atender el problema de la desaparición y para mejorar la búsqueda de personas. Que por cierto... Porque aclaró la presidenta que los datos biométricos que solicitaba el gobierno de Estados Unidos era sobre migrantes que entraban al país. La presidenta dijo que no tenían esos datos y que esta nueva iniciativa, porque la CURP ya tenga datos biométricos, no tiene nada que ver con esta solicitud del gobierno de Estados Unidos. Pero miren, hay más desinformación. Francisco Martín Moreno, en su columna del día de hoy en Reforma, titulada Un día de Sheinbaum, asegura que la presidenta Claudia Sheinbaum le tendría una envidia feroz a Enrique Peña Nieto, pues supuestamente el sexenio de Peña fue la panacea política, económica de México. Y déjenme leer un poquito de esta columna, porque tiene los datos sesgados, una visión bastante sesgada. Dice: Peña le abrió la puerta al capital privado para poder explotar y extraer hidrocarburos. Ahí nosotros le ayudaríamos con datos al autor de esta columna, porque sí, efectivamente se abrió la puerta para los privados para extraer petróleo, pero del 100%, digamos, del total de la extracción de petróleo de nuestro país o de hidrocarburos, solamente el 5% es realizado por empresas privadas, a pesar de todas estas rondas petroleras que se realizaron durante la administración de Peña Nieto, que el único uso que tuvieron pues fue elevar los precios, la cotización en la bolsa de estas empresas. Continúa, también abrió el capital privado a generar electricidad. Nosotros acotaríamos que sí, efectivamente le abrió el mercado eléctrico a empresas privadas a costa del Estado, porque el Estado, a través de la CFE, tenía que pagar la conexión eléctrica de estas empresas, tenía que pagar el transporte eléctrico que ustedes, que yo pagamos en nuestros recibos de electricidad. Eso no lo tenían que pagar los generadores privados, y además se les pagaba el mayor costo de generación eléctrico a través de las subastas eléctricas, esas que defendía la oposición durante la campaña presidencial. Continúa, también se crearon organismos autónomos como el INAI, había fideicomisos públicos multimillonarios como el Fonden. Ustedes recordarán que cada vez que existe un desastre natural en el país, se rasgan las vestiduras por la desaparición del Fonden, pero lo que no dicen es que cuando desapareció el Fonden, rondaba entre los 13,000, 14,000 millones de pesos. Tan solo para la atención del huracán Otis en Guerrero, durante la administración del presidente López Obrador, se invirtió el doble de dinero
claro que tenía el Fonden, 28,000 millones de pesos para apoyar a la gente, y se les olvida que presidentes municipales, gobernadores, cualquier cosa le llamaban desastre para meterle mano al Fonden y que se hacían prácticamente irrastreables esos recursos utilizados. Sigue el historiador en Reforma asegurando que también se impulsó la reforma educativa, que tenía muchísima aceptación entre sectores académicos y empresariales, nada más no entre el magisterio, al que se le persiguió, al que se le criminalizó, al que se le golpeó y al que se le golpeaba y se le reprimió. Y bueno, una serie de datos que no son completamente precisos. Después se rasgan las vestiduras por la desaparición del Naim, por la construcción del AIFA, y concluye con esta visión sesgada de los programas sociales y asegura que ella, Claudia Sheinbaum, insiste en promover todavía a un México corrompido con los programas sociales, que vendió su voluntad electoral. Recordarle a la gente que nos escucha que ninguno de los programas sociales está condicionado al voto, son constitucionales, y una vez que cumplan con los mínimos requisitos como la edad, nadie tiene por qué exigirles a cambio nada de sus programas sociales. Bueno. SPR Informa. Tus causas son noticia.